¿Cómo puede una persona estar convencida que la Biblia es útil a su vida? ¿Por qué creen ustedes que Dios nos ha dado las Sagradas Escrituras? Por medio de ellas sabemos que Dios nos ama y que tiene un plan para cada uno de nosotros. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se inicia una serie que nos ayudará a comprender por qué Dios nos ha dado su palabra, la Biblia, y qué lugar debe ocupar ella en nuestra vida. Descubra más acerca del grandioso propósito de Dios mientras escucha el primer mensaje de la serie, El Libro de Libros. Escuchemos. Dios tiene un propósito con todo lo que hace. En ocasiones su propósito es fácil de entender, pero hay otras veces en las que no podemos comprender lo que está sucediendo. Es por eso que en más de una ocasión le hemos preguntado, Señor, ¿por qué has permitido que esto ocurra en mi vida? Sentimos que no tenemos esperanza y creemos que nadie puede ayudarnos, pues no podemos darnos cuenta del plan que Dios tiene con cada una de estas cosas que hoy estamos enfrentando. Sin embargo, nos equivocamos al creer que no podemos hallar consuelo en ningún lugar, pues nos ha dado su palabra. ¿Por qué creen que nos dio la Biblia? ¿Por qué creen que ha permitido que llegue a nosotros este libro que es inerrante e infalible y que sabemos fue inspirado por el Espíritu Santo? No existe ninguna contradicción ni incongruencia en sus páginas, a pesar de que fue escrita por casi 40 hombres que provenían de 3 continentes distintos y en un período de tiempo de 1600 años de diferencia. A pesar de toda esta diversidad, podemos hallar un tema central en la palabra de Dios, el cual encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es un libro con un contenido inagotable y que nunca podrá ser destruido, pues a lo largo de los años ha sufrido graves ataques. Sin embargo, aún sigue siendo uno de los más leídos y estudiados en nuestros tiempos. Es precisamente de este tema que deseo que hablemos hoy, y me gustaría que abrieran su Biblia en 2 de Timoteo para que leamos los versículos del 13 al 17 del capítulo 3. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo exhorta a Timoteo a permanecer firme en lo que había aprendido desde niño en relación con las Sagradas Escrituras. Él estaba convencido de que Timoteo había sido instruido muy bien en la palabra de Dios, pues conocía la fe que su abuela y su madre habían profesado en todo momento. Y no solo esto, sino que también sabía que este joven poseía esta misma fe, pues él mismo le había instruido en las enseñanzas de la Biblia. Es por eso que le dice que debía persistir en lo que había aprendido y declara que la palabra de Dios era no solo inspirada por Dios, sino también útil en gran manera. Es decir, que la Biblia es de mucha utilidad y ganancia para la vida de los creyentes, pues obtenemos muchos beneficios de sus enseñanzas. Busquemos también lo que Jesús nos dice en Lucas 11:28 en relación con la palabra de Dios. Y si la Biblia no fuera útil, estaríamos perdiendo el tiempo que empleamos para leer, escuchar y estudiar su contenido. Leamos lo que nos declara en este pasaje.
Y él dijo: «Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Notemos que no nos está hablando solo de la importancia de escuchar el mensaje de la Biblia, sino también de guardar sus enseñanzas. Leamos lo que el Señor le dijo a Juan mientras comenzaba a revelarle los eventos descritos en el último libro de la Biblia. Escuchemos lo que le declara en Apocalipsis 1:3. «Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca». No solo debemos leer la Biblia, sino también guardarla en nuestro corazón. Es importante que apliquemos las verdades que se nos han revelado en la palabra de Dios. Busquemos lo que nos dice también en relación con este tema en 1 Tesalonicenses 2:13. Aquí nos recuerda una vez más cuán importante es que leamos, escuchemos y guardemos en nuestros corazones las Sagradas Escrituras, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios trabaja en la vida de aquellos que dedican tiempo para estudiarla. Es poderosa para hacer esto en nosotros. Es por eso que nos asegura que su palabra no regresará sin fruto, pues es útil para la vida de aquellos creyentes que se deleitan en ella. ¿Cómo puede una persona estar convencida de que la Biblia está siendo de utilidad para su vida? Y es probable que algunos se estén preguntando: ¿para qué pueden ser útiles las Sagradas Escrituras? Lo primero que debemos decir al respecto es que el solo hecho de que tengamos una Biblia no significa que vamos a ser bendecidos. De igual manera también podemos afirmar que no va a ser útil para nuestra vida solo porque la llevamos a todas partes debajo de nuestro brazo. Podemos tener un estante lleno de diversas versiones de la Biblia en nuestra casa, pero esto no significa que estemos sacando ganancias espirituales de ellas. La palabra de Dios no va a ser útil en nuestra vida hasta que estos tres aspectos estén presentes. En primer lugar, tenemos que dedicar tiempo para leer o escuchar las enseñanzas de la Biblia. En segundo lugar, debemos creer de corazón lo que estamos leyendo o escuchando. Y en tercer lugar, tenemos que obedecer y aplicar a nuestra vida lo que Dios nos ha enseñado. Podemos pasar horas y horas leyendo la Biblia, pero si no creemos y obedecemos lo que nos está enseñando, no podrá ser útil para nuestra vida. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos ha dado las Sagradas Escrituras? Por diversas razones, pero deseo decirles las más importantes. La primera razón es para que podamos conocer el plan redentor que ha trazado para nosotros. Si no tuviéramos la Biblia, nunca nos hubiéramos dado cuenta que somos pecadores y que estábamos viviendo separados de nuestro Creador. Es esto lo que se nos declara en Romanos 3:23, en donde se nos dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nunca hubiéramos podido reconocer que somos pecadores si el Señor no nos hubiera mostrado esto en su palabra. De igual manera, tampoco hubiéramos podido conocer que el deseo de Dios es que todo hombre reciba el perdón por sus pecados y que pueda obtener la vida eterna que nos ofrece gratuitamente. ¿Cómo podríamos tener idea de la necesidad que teníamos de un Salvador de no haber sido por la Biblia? Si las Sagradas Escrituras no hubieran llegado a nuestra vida, no podríamos saber nada de esto,
ni tampoco podríamos llegar al convencimiento de que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Leamos lo que nos dice en Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Acaso hay algo que podamos hacer para alcanzar la salvación de nuestra alma? Busquemos lo que nos declara Pablo en Efesios 2:8 en relación con este tema. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Solo somos salvos por la gracia de Dios, y esto es algo que solo podemos llegar a comprender gracias a la revelación que nos ha dado en su palabra. Es en ella que nos declara que envió a su Hijo amado Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario y que así pudiéramos ser salvos si creemos en Él. ¿Cómo podríamos saber que gracias al sacrificio de Jesús podemos ser reconciliados con nuestro Padre Celestial? ¿Acaso habría otra manera en la que pudiéramos dar cuenta de que la deuda que teníamos con Dios como consecuencia de nuestros pecados fue saldada por la obra redentora de Cristo? Por supuesto que no. Si la Biblia no existiera, nunca hubiéramos entendido lo que debemos hacer para ser salvos. Tampoco tendríamos conocimiento de ningún otro aspecto de nuestro andar cristiano o de los que están relacionados con nuestra salvación. ¿Por qué Dios nos ha dado la Biblia? En primer lugar, para revelarnos el plan redentor que ha trazado para la salvación de la raza humana. En segundo lugar, para guiarnos a vivir agradándole en todo lo que hagamos. Dios no se conforma con el hecho de que ya somos salvos. Es por eso que nos declara en su palabra que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una vida que sea del agrado de Dios? Estamos describiendo el estilo de vida que una persona tiene cuando ha sabido someterse a la voluntad de Dios. Es a esto a lo que llamamos andar en la voluntad de Dios. Y esto no significa que aquellos que vivan de esta manera nunca se equivocan, ni que nunca desobedecen al Señor. Lo que significa es que si estamos viviendo así, no solo hemos recibido a Cristo como nuestro único Salvador, sino que también deseamos obedecerle en todo momento. Es evidente que en ocasiones seremos débiles y le fallaremos, pero aun cuando esto suceda, podemos venir ante su presencia con un corazón arrepentido y pedirle que nos perdone. No recibiremos su perdón basado en la confesión que hagamos, sino en la obra redentora que el Señor ya ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada para limpiar cada una de nuestras faltas y desobediencias. Es en esto en lo que radica el poder de la cruz de Jesucristo. Esta es la segunda razón por la que nos ha dado las Sagradas Escrituras, para guiarnos a vivir una vida que sea de su agrado. Tristemente sabemos que en algunas iglesias no se está predicando de estas verdades espirituales, pues algunos pastores creen que su congregación no está interesada en escuchar sobre las doctrinas de la Biblia. Afirman que sus feligreses asisten a la iglesia para que sus necesidades espirituales sean satisfechas, pero no para oír hablar de estos temas básicos de la fe cristiana. Permítanme hacerles una pregunta a los que piensan de esta manera. ¿Cómo podemos estar convencidos de que Dios va a satisfacer nuestras necesidades si no conocemos nada de su naturaleza y de sus atributos? Es por eso que es tan importante que no nos cansemos de enseñar estos aspectos básicos de nuestra fe, porque sólo así podremos conocer a nuestro Señor. Es de esta manera que llegamos al conocimiento de que Dios se interesa por nuestras necesidades y que desea lo mejor para nuestra vida.
Y es también de esta forma que comprendemos que todo lo que sucede en nuestro diario andar es parte del plan que ha trazado para cada uno de sus hijos. Siempre está a nuestro lado, pues mora en nosotros para guiarnos, capacitarnos y mostrarnos todo lo que necesitamos conocer. ¿Cómo podemos estar convencidos de que va a satisfacer nuestras necesidades si no hemos conocido su naturaleza? Es por eso que es tan importante que se predique en todo momento de la doctrina cristiana en las iglesias. Las verdades básicas y fundamentales de la Biblia son esenciales para edificar nuestra fe, de tal forma que podamos estar firmes ante cualquier ataque del enemigo. Hay algunos creyentes que se dejan llevar fácilmente por las enseñanzas erróneas que algunas sectas predican, ya sea que reciban este mensaje por medio de la radio o de la televisión, o hasta quizás de una persona que los ha visitado. El resultado es el mismo. Como no tienen un sistema de creencia firme, se dejan llevar por cualquier falsa doctrina que llegue a su puerta. Y esta es precisamente otra razón por la que debemos conocer las doctrinas básicas de nuestra fe para que podamos ser capaces de detectar la mentira y el error cuando estemos frente a ellos. Dios nos ha dado su palabra, no solo para guiarnos a la salvación que ha preparado para nosotros, sino también para dirigirnos en nuestro andar cristiano y que podamos vivir agradándole en todo momento. Pero para que podamos hacer esto, tenemos que haberle conocido y haber comprendido las verdades básicas de nuestra fe. Uno de los propósitos principales de la palabra de Dios es convencernos de aquello que estamos haciendo mal y que desagrada a nuestro Señor. Y sabemos que esta es una de las funciones que tiene el Espíritu Santo en la vida de todo ser humano. Es Él quien nos convence de que estamos pecando. Pero, ¿cómo hace esto? Nos guía hacia cierta porción de la Biblia para recordarnos que ese pecado no debería ser parte de nuestro andar cristiano. Nos muestra lo que Dios espera de nosotros en relación con ese asunto y cómo nos hemos desviado de su voluntad. Hay algunos creyentes que creen que pueden vivir haciendo todo lo que desean sin tener en cuenta si esto es del agrado de Dios. Los que tal hacen no tendrán ninguna excusa cuando lleguen ante la presencia de su Señor, pues pudieron haber dedicado tiempo para leer la Biblia y hallar allí la instrucción que necesitaban para ser guiados en los caminos de Dios. Este libro nos ha sido dado, no solo para que seamos salvos, sino también para que comprendamos cómo debemos vivir agradando a Dios. Pero si ignoramos sus enseñanzas, no podremos hacer esto. Busquemos lo que nos dice en Hebreos 4:12, mientras describe un poco más este libro que nos ha dado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe ningún elemento de muerte en este libro, sino que tiene un contenido vivo y eficaz para cada uno de nosotros. ¿Por qué nos da esta descripción de las Sagradas Escrituras? Porque su palabra tiene el poder necesario para penetrar hasta lo más profundo e íntimo de nuestro ser, y así mostrarnos lo que hemos estado haciendo mal. La Biblia no solo puede ser comparada con un fuego purificador o un martillo que quebranta nuestro endurecido corazón, sino que también puede ser vista como un espejo que nos revela lo que estamos haciendo mal. Es por eso que algunos creyentes no desean dedicar tiempo para leer de este libro, pues no quieren ver su pecado reflejado en lo que están leyendo.
Y si usted ha estado poniendo a un lado la lectura de la Biblia, debe examinarse a sí mismo, pues es muy posible que una de las razones por la que esté haciendo esto sea porque está viviendo en pecado.